Muy buenos días, mi nombre es Miguel Jiménez Torres. Estoy muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes. Hoy es un día especial, es el día de la secretaria y nosotros, hemos recibido este encargo y de verdad que lo hemos tomado con muy buen ánimo, muy motivados para venir aquí a exponer un tema muy importante, como les he dicho, el gerente municipal. Este tema, últimos cambios en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Para las personas que no me conocen, porque yo también tengo poco tiempo en la institución, estoy desde el 1 de marzo, recién tengo menos de 2 meses. Yo soy abogado, tengo maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y también he realizado un doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Mayor de San Marcos. Y lo que ahora vamos a desarrollar es este tema y primero tenemos que ver que en toda la exposición vamos a hacer referencias y en el material que ustedes tienen hay algunas siglas y abreviaturas. Entonces es necesario primero tener en cuenta que cuando vean ustedes en sus diapositivas, y yo también en el ecran o en la pared AA, autoridad administrativa, DL se refiere a decreto legislativo, la P como abreviatura, publicación, ¿no? Y después el procedimiento administrativo general, Poder Legislativo, cuando vean PE, Poder Ejecutivo, tuvo la abreviatura la sigla para lo que es el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. TUPA, texto único de procedimientos administrativos. Bueno, dentro de los aspectos generales hay que tratar primero el contexto en el que se dan estas modificaciones. Como ustedes saben, la ley 30.506, que fue publicada, semanas o meses después de que iniciara su gobierno el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, él, a través de esa ley, el Poder Legislativo delega al Poder Ejecutivo facultades para que pueda legislar en diferentes materias. Estas son, por ejemplo, en reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, reorganización de Petroperú. Esta ley, en su artículo 2, numeral 1, literal H, faculta al Poder Ejecutivo a modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general, simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior, ¿no? Esta fiscalización posterior que ya estaba, no es novedad, pero lo que se quiere hacer es fortalecer esto, dictar normas para la estandarización de los procedimientos y hacer predecibles sus requisitos y plazos. Digamos que con este marco es que se dan las nuevas disposiciones, en este caso el decreto legislativo 1272. Fue publicado el 21 de diciembre del año pasado, ya cerca de Navidad. Y este decreto legislativo traía, dos aspectos importantes. Primero, modifica la ley del procedimiento administrativo general, la 27444, y deroga la ley 29060, ley del silencio administrativo. Esta reciente reforma forma parte entonces de la modernización del Estado. Ahora, el TUO es aprobado a través de este decreto supremo, el 6/2017 y publicado el 20 de marzo de este año. Estas dos, el decreto legislativo 1272 y el TUO, representarían las últimas modificaciones, ¿no?, en cuanto al procedimiento administrativo general. El TUO, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo de este texto único ordenado? Teniendo en cuenta que ya existe la ley del procedimiento administrativo general y su modificatorio, el decreto legislativo 1272, ordena y sintetiza estas dos normas y crea, a través de este decreto supremo, un nuevo, instrumento legal, que de alguna manera es el que se tiene que utilizar a partir de esta fecha, ¿no?, del 21 de marzo de 2017. Todos los procedimientos administrativos que se inicien desde el 21 de marzo deberían hacer mención a este TUO. Muy bien, vamos rápido a los antecedentes. Esta ley, la del procedimiento administrativo general,
ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo. La ley, como ustedes saben, se dio en el año 2001, cuando era presidente Valentín Paniagua. Y a partir de esa fecha, ¿no?, que ya tiene bastantes años de vigencia, se han dado una serie de modificaciones, ¿no? Ahí están todas en pantalla las modificaciones que se han dado desde el año 2003, 2004, 2007 y 2008. Luego han habido unas últimas modificaciones. Estas están ya más cercanas a lo que está sucediendo en este momento. Ahí vamos a ver, ahí están las más recientes. La ley 30230, ¿no?, publicada el 12 de julio del 2014, y después vienen ya todos los decretos legislativos, digamos, dados o publicados en, digamos, los primeros meses de este gobierno. Aquí está, por ejemplo, el 1272 que estábamos hablando hace un momento, que es el que contiene la mayor cantidad de modificaciones a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno y de manera un poco rápida porque también hemos iniciado tarde, así que vamos a tratar de agilizar un poco. La primera novedad, se podría decir, en este procedimiento administrativo, digamos en este tubo, en esta nueva reglamentación, son 3 principios. Se han introducido 3 nuevos principios en el procedimiento administrativo. ¿Y con qué fin, no? Con el fin de tutelar los derechos fundamentales de todos los administrados. Estos principios son el principio de ejercicio legítimo del poder, responsabilidad y acceso permanente. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Los he copiado aquí de acuerdo a lo que está publicado. El principio legítimo del poder: la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista, evitándose especialmente el abuso de poder, ¿no? Lo que busca justamente es de que no exista pues un abuso de poder, para que justamente la administración, el ejercicio que tenga, sea legítimo. El otro principio es el principio de responsabilidad. También es una novedad. Aquí señala que la autoridad administrativa, es decir, también aquí están no solamente los funcionarios, sino los servidores que tienen a su cargo algunos de los procedimientos, están obligados a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Las entidades y sus funcionarios o servidores, también incluye a los servidores, asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento. Esto generalmente está dado en las sanciones que puede haber, tanto de institución como de suspensión, contra los trabajadores que, por ejemplo, cometen alguna falta administrativa. Después vamos a ver rápidamente cuáles son esas faltas, y se han agregado varias faltas, y eso es pasible de algún procedimiento administrativo. Bueno, principio de acceso permanente es el otro principio que se ha agregado. A través de este principio, la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte del procedimiento. En cualquier momento ellos se pueden acercar a conocer el estado de su procedimiento, y si nos solicitan copias, le tendríamos que facilitar esas copias. Si nos piden el estado de la tramitación, también, sin perjuicio del derecho de acceso a la información. Esto quiere decir que cuando un ciudadano venga a una oficina y pida, por ejemplo, copia de algún documento, digamos que tendríamos que facilitar ello y no decir que lo solicite a través del acceso a la información pública, ¿no? Lo que se intenta aquí es tratar de hacer el procedimiento más cercano al administrado para que él tenga, digamos, la facilidad de conocer el trámite de su proyecto o de su proceso, perdón. La notificación electrónica es una novedad en esto del procedimiento administrativo, sus modificatorias, y sobre todo porque ahora se está tratando de utilizar el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El decreto legislativo 1272 en su parte considerativa ponía algunos objetivos y los he copiado. Por ejemplo, mejorar el marco sobre la notificación electrónica para la simplificación de los procedimientos administrativos. Como ustedes saben, hay modalidades de notificación que ya son conocidas en la ley del procedimiento administrativo. Estas son, por ejemplo, la notificación personal al domicilio, la que ya conocemos,
En segunda instancia, en orden de prelación, es decir, que primero esta y después la segunda, el telegrama, correo certificado, telefax u otro medio, como el correo electrónico. Y finalmente la publicación en un diario oficial o en otro de mayor circulación a nivel nacional. En cuanto a la notificación electrónica, si se hiciera por correo electrónico, esta requiere autorización expresa del administrado. Es decir, que él en su escrito tendría que poner sus nombres, su DNI, digamos su dirección, y agregar ahí correo electrónico, ¿no? Es decir, que en esa parte del documento, cuando él agrega su correo, está ya dando, digamos, su voluntad, manifestando su voluntad, que cuando la autoridad administrativa quiera notificarle por correo, tendría que hacerlo a esa dirección. Ahora, también en esto de la notificación por correo electrónico, no solamente se trata de escanear el documento firmado, o sea, cuando uno imprime el documento, el funcionario lo firma y después hay que escanearlo, digamos, en PDF y mandarlo por correo, sino que también posibilita emplear firmas y certificados digitales. Algunas instituciones ya están utilizando lo que es la firma digital. Incluso resoluciones se están, digamos, realizando a través de este mecanismo electrónico. También se puede asignar al administrado una casilla electrónica. Como ustedes saben, el Poder Judicial en algunos procesos y ya poco a poco en todos va implementando este tema de la casilla electrónica. Todos los abogados en algunos procesos, por ejemplo, como los laborales y los de proceso contencioso administrativo y otros, están obligados a presentar, ¿no?, la casilla o tener una casilla electrónica para las notificaciones. En algunas instituciones, por ejemplo, que yo sepa, el Ministerio de la Producción y en otras, cuando uno realiza un trámite, crea una casilla electrónica, es decir, crea, digamos, a través de su página web, una ficha donde uno agrega sus datos, agrega sus correos electrónicos y tiene un usuario y contraseña. Cuando yo hago un trámite me dan un número y cuando quiero verificar el estado de mi trámite, ingreso a esa plataforma, pongo mi usuario y contraseña y allí voy digamos, a ver el estado. Y también, como ya agregué el correo electrónico, automáticamente el sistema, cuando se carga una resolución, una notificación, una carta, me llega un correo electrónico. Será válidamente efectuada esta notificación electrónica cuando la entidad reciba respuesta de recepción en un plazo de 2 días útiles. Eso quiere decir que cuando la administración manda un correo electrónico a la persona, tendría que esperar 2 días útiles a que ésta le responda. Si el ciudadano no responde a la notificación, es decir, que se tiene por no enviado o por no recibido, y inmediatamente en ese momento la administración tendría que proceder a hacerlo de la manera tradicional, es decir, tendría que enviarle a su domicilio, ¿no?, la carta, el oficio, la resolución, el documento que le está enviando al ciudadano. Se requiere entonces que el ciudadano responda, ¿no?, en 2 días útiles. Y surte efectos esta notificación justamente desde el momento que conste que ha sido recibida por el ciudadano. Y así como hay notificación electrónica, esta ley, digamos, este decreto legislativo 1272 ha, digamos, posibilitado que las entidades del Estado tengan también un expediente electrónico. Esto está en el artículo 30 del texto único ordenado y señala lo siguiente, que sin perjuicio del uso de los medios físicos tradicionales, el procedimiento podrá realizarse total o parcialmente a través de las tecnologías y medios electrónicos. Es decir, que la autoridad administrativa puede tener su expediente físico y además también un expediente electrónico. Este procedimiento deberá respetar igualmente todos los principios del debido procedimiento y los actos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica. Es decir, las firmas digitales, como les dije, son, digamos, igual que si la hubiese firmado, ¿no?, de manera el documento manuscrito. El decreto legislativo 1272 trae un tema, de alguna manera, que ha sido reforzado. Es el de la fiscalización posterior. Ya existía la fiscalización posterior en la ley 2744 desde el año 2001. Pero lo que se busca aquí es justamente darle un nuevo empuje a este tema, porque ha habido, como ustedes saben también, un decreto o una ley dada hace poco acerca de la simplificación administrativa. Entonces, con esto se podría decir lo siguiente, que como una definición de fiscalización o de actividad de fiscalización tenemos que es el conjunto de actos y diligencias de investigación
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, provisiones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Hay un capítulo especial que se ha agregado a través justamente de estas nuevas modificaciones. En este capítulo especial, que es una novedad, contiene lo que es la definición de la actividad de fiscalización y las facultades, deberes de la administración y los derechos y deberes del administrado. Vamos a verlos rápidamente. ¿Cuáles son? Este principio de privilegio de controles posteriores ya existía antes de la modificación. Y en este principio ya se hablaba de fiscalización posterior y decía que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. Hay otro artículo, el 33, que ya también, digamos, regulaba lo que es la fiscalización posterior. Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y los de evaluación previa, en los que ha operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización comprende, dice, no menos del 10% de todos los expedientes, con un máximo de 150 expedientes por semestre. Este de la fiscalización posterior, se trata que las entidades que estén, digamos, en los procedimientos de evaluación previa y de aprobación automática, van a hacer a través de un muestreo, una investigación, una supervisión para ver si los trámites se han cumplido de acuerdo a ley. Ese muestreo se tiene que hacer, dice, por no menos del 10% de todos los expedientes, pero con un máximo de 150 por semestre. Es decir, que al año se tendrían que fiscalizar 300 expedientes. Esta fiscalización posterior ha creado, digámoslo así, una central de riesgo administrativo, así como existe el Infocor para lo que es las personas que tienen problemas en el sistema bancario. También se ha creado, como ustedes saben, hace poco un registro para los abogados que tengan una mala práctica en el ejercicio de su profesión. También hay un registro de deudores alimentarios y así se han ido, digamos, creando diferentes registros. Ahora se está creando un registro que se llama Central de Riesgo Administrativo. En este se va a publicar la relación de los administrados que hubieran presentado declaraciones o información o documentos falsos, fraudulentos. Y esta es publicada trimestralmente. Todas las entidades deben elaborar y remitir esta relación a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, y las entidades dicen que están obligadas a realizar fiscalización posterior cuando los administrados que están incluidos en esa base de datos presenten un documento, presenten una solicitud, digamos en este caso en esta municipalidad. Es decir, que las personas responsables, supongo yo, del área de trámite y los que están en las diferentes gerencias que reciben esa solicitud, tendrán que ver si ese administrado está en la central de riesgo administrativo y si ha iniciado un proceso de aprobación automática o un proceso de evaluación previa, pues van a tener que realizar obligadamente esa fiscalización posterior, sobre todo digamos, en ese caso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las facultades de la administración? Está en el artículo 238 y, a ver, de manera rápida, requerir la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, cuando puede realizar interrogaciones al administrado, sus representantes y también generar un registro, o sea, digamos, levantar un acta, realizar inspecciones en locales, ¿no? Siempre respetando el derecho a la inviolabilidad de domicilio, copiar archivos, o sea que si va a un lugar y hay una computadora, puede llevar el USB y copiar algunos archivos que sean de interés para realizar la fiscalización, puede tomar fotografía, grabar audio y video, y con previo conocimiento del administrado, realizar exámenes periciales sobre la documentación, y también tiene algunos deberes, así como tiene, digamos, facultades, también tiene otros aspectos que tiene que cumplir. Por ejemplo, previamente debe realizar la revisión y evaluación de toda la documentación antes de realizar la fiscalización. Cada uno de los funcionarios o personal fiscalizador tiene que identificarse con un credencial y con su DNI y citar la base legal que sustente su competencia, entregar copia del acta de fiscalización y guardar reserva de toda la información obtenida en la fiscalización. Y así como la entidad tiene facultades y deberes, el administrado tiene derechos y deberes también. Los derechos, en el artículo 240 son algunos más, estoy agregando los principales.
Por ejemplo, es estar informados del objeto, sustento legal y plazo de duración, requerir credenciales al personal a cargo de la fiscalización, poder realizar grabaciones, ellos también, incluir observaciones en las actas, presentar documentos o pruebas adicionales, ¿no?, a efecto de, digamos, de dar a conocer que ellos están realizando el trámite correctamente, y llevar una asesoría profesional a las diligencias, pueden estar con abogados, peritos u otros. Y también ellos tienen sus deberes, ¿no? Realizar o brindar todas las facilidades a la entidad, permitir el acceso a los fiscalizadores, a sus instalaciones, a sus locales, suscribir el acta y las demás que trabajan las leyes especiales. Muy bien, eso es con respecto a la fiscalización. Como les digo, hay todo un capítulo que se habla justamente y se ha incorporado a través del decreto legislativo 1272. El silencio administrativo es un tema también ya conocido, sin embargo, como este decreto legislativo ha derogado esta ley del silencio administrativo, no debe entenderse que ya no existe silencio administrativo, sino que el silencio administrativo ha sido incorporado a la ley 2744 y está nuevamente en el tubo. Ya no existe, digámoslo así, una ley especial. Lo que se quiere aquí es mejorar la regulación de los silencios y sus efectos. Y vamos a repasar, ¿no?, rápido qué significa o a qué se refiere este silencio administrativo que ahora está en el tubo. El artículo 34 habla acerca del procedimiento de evaluación previa con silencio positivo. Es decir, que en estos casos el administrado presenta una solicitud, presenta los requisitos y tiene que la entidad evaluar para luego emitir una resolución de aprobación. Esto de evaluación previa con silencio positivo se da en dos supuestos, ¿no? Es decir, se da en todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo y los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, salvo en el proceso sancionador. A ver, para explicarlo de esta manera, es decir, una persona presenta una solicitud, presenta sus requisitos, sin embargo, la autoridad administrativa no le contesta en el plazo establecido, entonces esta persona opta por la aplicación del silencio negativo y presenta un recurso, ¿no?, un recurso impugnativo. Este recurso, si es que igual la autoridad administrativa no lo responde en el plazo, entonces allí operaría el silencio positivo. Pero en los procedimientos sancionadores no. Es decir, cuando a un trabajador lo han sancionado, digámoslo así, en primera instancia, y él presenta un recurso, ¿no?, pero sin embargo este recurso no opera, digamos, el silencio administrativo positivo, ¿no? Si la autoridad no realiza el trámite o no contesta el recurso en el plazo, se entenderá que la sanción, queda firme, ¿no? Ha sido denegado su recurso. Ahora, hay un plazo máximo para el procedimiento administrativo de evaluación previa, que es 30 días hábiles. Es decir, que desde que se inicie la solicitud del trámite hasta que la autoridad emita la resolución, tiene que pasar 30 días hábiles. En 30 días, en lo que es el procedimiento de evaluación previa, tendría que realizarse, ¿no?, salvo que por decreto ley, o que diga por decreto legislativo o ley, se establezca un plazo mayor. El silencio administrativo positivo tiene sus efectos, que son que los procedimientos quedarán automáticamente aprobados si vencido el plazo la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento respectivo. El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio. Como les digo, estos procedimientos quedan automáticamente aprobados, pero para ello tiene que presentarse, ¿no?, digamos, la solicitud con los requisitos establecidos y de acuerdo también a lo que señale el TUPA de la institución. Es distinto a lo que es la aprobación automática, ¿no? Esto hay que señalar. La evaluación previa sí requiere, digámoslo así, un pronunciamiento de la autoridad para aprobar el trámite o la solicitud. En el caso de la aprobación automática, justo hace poco hemos visto algo vinculado a ello, que es la instalación de antenas. La instalación de antenas, de acuerdo a la normativa o las leyes especiales, el solicitante solamente debe de cumplir con presentar a la municipalidad todos los requisitos que señala la ley
y si lo hiciere correctamente, ¿no?, automáticamente ya está aprobado su solicitud desde el momento de la presentación. Pero si la autoridad revisa el expediente, detecta que hay algún requisito que no ha sido presentado, le otorga un plazo de 2 días al administrado para que subsane. Si logra subsanar dentro del plazo, entonces el procedimiento de aprobación automática se ha dado, ¿no?, estaría aceptado. Si no subsana, simplemente se devuelve todo al administrado porque no ha cumplido, digamos, con alguno de los requisitos y no se aprobó. El silencio negativo, ¿no?, los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo, por ejemplo, es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público o incide en la salud, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, en aquellos procedimientos que generen obligación de dar o hacer del Estado. O sea, digamos, existe silencio negativo, se da silencio negativo en los procedimientos, en los trámites donde algún ciudadano pide que la autoridad o la entidad haga algo, reconozca algún derecho, por ejemplo, otorgue un monto de dinero. En esos procedimientos, ¿no?, si la autoridad no responde dentro del plazo, se tiene por denegado, digamos, el pedido. Hay un silencio negativo. También se da en el caso de autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Los efectos de este silencio negativo, bueno, que están en el artículo 197, dice que tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales. Justamente ese es el efecto, digámoslo así, más importante o el que tendríamos que recordar del silencio negativo. El silencio, cuando opera el silencio negativo, el administrado tiene que entender que cuando ya pasó el plazo, él tiene 2 opciones: seguir esperando, ¿no?, que pasen los días a que la autoridad emita un pronunciamiento, porque evidentemente lo tiene que hacer, o si no, decide y recurre en este caso, por ejemplo, a otras instancias, ¿no? Si es una, digámoslo así, es una sugerencia o una gerencia que está como primera instancia y por encima hay un órgano superior que puede ser de segunda instancia, entonces tendría que, después del plazo, ya que no ha habido pronunciamiento, interponer un recurso, ¿no?, y tener por denegado su pedido, interpone el recurso a efecto que el superior se pronuncie. En ese caso, si el superior no se pronuncia tampoco dentro del plazo, entonces ya se habría agotado la vía administrativa y quedaría habilitado para recurrir a través del procedimiento contencioso administrativo al Poder Judicial. Muchos de los ciudadanos a veces no realizan eso y esperan a que la autoridad administrativa se pronuncie, ¿no? Y evidentemente la autoridad lo tiene que hacer, porque en caso del silencio negativo, por más que ya, digamos, haya pasado el plazo, se tiene que pronunciar. La administración mantiene, dice el artículo 197, inciso 4, la administración mantiene la obligación de resolver hasta que se le notifique el inicio de un proceso judicial o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos, ¿no? Entonces, como les digo, si el trámite está en una primera instancia y no se pronuncia dentro del plazo, el ciudadano puede interponer un recurso para ir a la segunda instancia. Si fuera notificada así, entonces la autoridad que, digamos, estaba operando como primera instancia ya no se pronuncia y el caso va a la segunda. Y si fuera en este caso de que lo notifiquen que ya el ciudadano inició un proceso contencioso administrativo, entonces ya no tiene la obligación de pronunciarse. Bueno, otro tema que es novedad a través de estos cambios que han habido es la documentación prohibida. Este decreto legislativo de 21 de diciembre busca optimizar el alcance de la norma concerniente a la documentación prohibida. Está prohibido que las entidades soliciten documentación que ellas mismas generen, administren o posean. Como ustedes saben, este es el decreto que les estaba diciendo hace un momento, el decreto legislativo 1246, publicado el 10 de noviembre del año 2016, del año pasado, aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. Entre ellas, por ejemplo, está que ya no se le pide al administrado copia de DNI, ya no se le pide al abogado, por ejemplo, la constancia de habilitación.
Si es que el abogado es del Colegio de Lima, allí en la página web tienen un sistema donde uno va y pone el nombre del abogado o su colegiatura y sale si es que está habilitado o no. Si el abogado pertenece a un colegio, vamos a suponer que sea el colegio de Pasco o un colegio de Ucayali, donde no hay forma de saber si este abogado está habilitado o no, en esos casos sí, el abogado tiene que presentar su constancia de habilitación, ¿no? En caso se requiera. Pero en otros casos, por ejemplo, a través de este decreto legislativo se dio que ya no necesitamos pedir constancia de habilitación al abogado, por ejemplo, que fuera de Lima, ¿no? Porque sí tenemos, las entidades tienen la forma de ver si es o está habilitado o no. Ya no se pide, por ejemplo, también partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y cualquier otro documento que lo administre la municipalidad. Tenemos documentación prohibida de solicitar. ¿Cuál es la documentación prohibida de solicitar? Además de la que he mencionado, que está en el decreto legislativo 1246. Aquella que la entidad solicitante genere o posea, aquella que haya sido expedida por la misma entidad, presentación de más de 2 ejemplares de un mismo documento, salvo que sea necesario para notificar, o sea, por ejemplo, si es necesario notificar a 2 personas, sí se le pediría, si no, no. Fotografías personales no se pide, salvo que sea para obtener un documento de identidad, una licencia, ¿no? O sea, una licencia de conducir, por ejemplo, o autorización, pasaporte. No se debe pedir documentos de identidad personal distintos al DNI, ¿no? Y la constancia de pago, bastará que el ciudadano informe qué día pagó y el número de su boleta, digamos, de su constancia de pago, ¿no? Entonces, en la solicitud, es suficiente que diga: yo pagué el trámite el día tal y mi número de boleta es tal. Entonces la autoridad administrativa ya tiene que verificar a través de la oficina correspondiente y hacer la verificación. Dice allí en el artículo de manera inmediata. Y el trámite es suficiente y no necesita el ciudadano estar presentando copia de la boleta o copia del recibo. Bueno, eso es en cuanto a la documentación prohibida. Y también ha habido cambios en el procedimiento sancionador. Este decreto legislativo, ¿no?, busca optimizar la regulación sobre los procedimientos sancionadores. Ha agregado un nuevo principio, que es el principio de culpabilidad, a través del cual la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo en los casos en que por ley o decreto se disponga que la responsabilidad es objetiva. Ese es un nuevo principio que se ha agregado a los que ya están en la ley. El artículo 2, numeral 2 del título preliminar, yo quiero que en esta oportunidad puedan leer cómo estaba redactado y después vamos a ver cómo cambia, ¿no? En la ley decía: los procedimientos especiales, ¿no?, se rigen supletoriamente por la presente ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. Antes, es decir, con esta redacción, la ley 2744 del procedimiento administrativo general solo era aplicada supletoriamente, nada más. Es decir, que cuando había vacío, ¿no?, legal, cuando no estaba regulado bien una situación, entonces en la ley especial, digamos, había un vacío, entonces se recurría supletoriamente a la ley. Pero ahora, con esta modificación, este mismo artículo 2, numeral 2 del título preliminar ha cambiado. Y señala lo siguiente: que las leyes que crean, regulan procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. O sea, antes se aplicaban solamente supletoriamente la ley del procedimiento administrativo general. Y ahora la ley del procedimiento administrativo general es el marco, digamos, que orienta todos los procedimientos, y los procedimientos especiales no pueden tener, digamos, condiciones menos favorables. Si las tuvieran, entonces tendría que, digamos, operar las condiciones que están en la ley del procedimiento administrativo general. Ahora, esto tiene una excepción que se ha dado a través del decreto legislativo 1311, que también es reciente, de fines de diciembre del año pasado. Dice que esto opera, pero salvo en los procedimientos seguidos ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal y otras administraciones tributarias, porque ellos ya tienen unos procedimientos específicos, con plazos, con derechos y con sanciones, y entonces se aplica en estos casos
la ley especial y no el procedimiento administrativo general. Muy bien, el procedimiento sancionador, que está en el artículo 251, por ejemplo, si quieren verlo en la ley, habla acerca de la prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. No estamos hablando de una prescripción general, sino solamente la que hace o que permite exigir multas que ya se hayan determinado. La facultad de la autoridad prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, ¿no? En el caso de no estar determinado esto, la prescripción se produce a los 2 años. Luego, también hay cambios en lo que es la caducidad del procedimiento sancionador. Señala que los procedimientos te tienen que resolver, ¿no?, cuando son iniciados de oficio, a los 9 meses. Este plazo se cuenta desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Los procedimientos entonces sancionadores durarán 9 meses. Y si la autoridad de manera excepcional quiere ampliar este plazo, podrá hacerlo por máximo 3 meses, debiendo el órgano emitir una resolución, ¿no?, debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo previo a su vencimiento. Es decir, antes de los 9 meses, la autoridad tendría que sacar una resolución y sustentar por qué va a pedir la ampliación. Entonces, a lo mucho, 1 año, el procedimiento sancionador podría durar. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo. Cuando señala que ha caducado, no significa que la autoridad puede iniciar otro. O sea, sí podría hacerlo si es que el plazo no ha prescrito, ¿no? Como ustedes saben, la prescripción va hacia la acción, la caducidad, digamos, va hacia el derecho. Entonces, si el plazo, señala la ley, no ha prescrito, la autoridad podría iniciar otro procedimiento, ¿no?, y tratar de resolverlo dentro del plazo máximo y sacar la resolución respectiva. En el procedimiento sancionador, también ya en la parte final de esta exposición, hay unos eximentes de responsabilidad y unos atenuantes de responsabilidad. Antes, y esta es una novedad porque antes solamente habían 2 atenuantes, solo 2, digamos, aspectos hacían que la sanción que se ponía al administrado iba a ser menor. Ahora existen eximentes, ¿no? Eximentes son, eximirse significa librar a alguien de algo, ¿no? Eximir, librar, ¿no?, quitarle la sanción. O sea, en este caso me librarían de mi responsabilidad, digamos. ¿Cuándo pasaría esto? En caso fortuito, fuerza mayor, debidamente comprobada, por ejemplo, en caso de desastres, digámoslo así, que podrían ocurrir, u otros. Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, la incapacidad mental debidamente comprobada, la orden obligatoria de autoridad competente o el error inducido por la administración, por disposición administrativa confusa o ilegal, y si yo subsano voluntariamente y con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Estos dos últimos estaban antes como atenuantes de responsabilidad. El error inducido por la administración y la subsanación voluntaria en la ley, antes de la modificación, eran solo atenuantes y le podían disminuir la sanción hasta en 50%. Pues ahora son eximentes, es decir, que ya no me ponen sanción, ¿no? Digamos que me perdonan el 100% si ocurre en alguno de estos supuestos. Y así como existen eximentes, como les dije, existen también atenuantes. Los atenuantes están regulados en el artículo 255 y señalan que si iniciaba un procedimiento administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa o por escrito. Y por escrito, no por escrito, y por escrito, expresa y por escrito. Si eso hace, entonces se atenúa su responsabilidad. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa, se reduce hasta en un monto no menor de la mitad de su importe. 50% le podrían imponer si es que la persona o el administrado reconoce su responsabilidad. Y también existen otros atenuantes en las normas especiales, ¿no? Pero ahora, como han visto, se exime de la responsabilidad en bastantes casos, ¿no? Y estos son algunos, hay otros más que están en la ley, que pueden verlo.
y se está dando pues mayor, digamos, pie a que las personas reconozcan su responsabilidad para que tengan menor sanción. Bueno, y hablemos de las faltas administrativas. Las faltas administrativas son importantes y es una novedad porque ahora hay 12 faltas más. Se han agregado 12 faltas más. 12 faltas más que podrían provocar la suspensión, el cese o la destitución de las autoridades y del personal al servicio de las entidades. O sea que cada uno de los que estamos aquí, si es que cometemos alguna de las 12 faltas, podríamos ser pasibles de una sanción, un cese o una destitución. Por eso es que es importante que conozcan estas nuevas 12 faltas, además de las otras que ya están reguladas en la Ley del Procedimiento Administrativo desde el año 2001. Por ejemplo, las nuevas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la número 11, se refiere a no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada. Esta es una novedad. Ya han señalado que justamente este pequeño numeral es una novedad porque ahora se está exigiendo que las entidades, los funcionarios y los servidores que actúen negligentemente o injustificadamente retardando los procedimientos son pasibles de una falta administrativa y una sanción. Y esto evidentemente le abre un proceso, ¿no? Un proceso administrativo para proceder a determinar la sanción posible, ¿no? Otro de las faltas nuevas es desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o el silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia entidad u otra entidad administrativa, ¿no? Entonces, si ha operado el silencio positivo o la aprobación automática, la persona pues tiene todo el derecho de que se le reconozca ello, ¿no? Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a lo dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suponer pues que un servidor o un funcionario reclame a un administrado para que presente copia de DNI, por ejemplo, ¿no? Algo que ya no es exigido. Entonces, si lo hace e insiste con ello o le sigue pidiendo documentos que la persona no tiene que presentar, podría caer justamente en esta falta administrativa, ¿no? Pedir requisitos que no, digámoslo así, tendría que pedir. Otra de las faltas nuevas, a ver, quiero ver la 17 y ahí está la 18. Estoy tratando de pasar porque no estoy poniendo todas, evidentemente, como le digo, son varias, pero estas son, digamos, las más importantes. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos, como le digo, de solicitar o no admitir los sucedáneos, es decir, documentos que podrían reemplazar a los digamos, en este caso, a los que se tengan que presentar, ¿no? Y aun cuando la exigencia se base en alguna norma interna de la entidad, ¿no? O en su TUPA, ¿no? No se puede entonces solicitar o pedir a los administrados que presenten ciertos documentos que no están considerados. La otra falta es negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados o a expedir constancia de su recepción, ¿no? Cuando uno se niega a recibir declaraciones, escritos, también constituye una falta administrativa. Bueno, y así hay otras, ¿no? Pues es muy interesante esto de las faltas, conocerlas, y tienen que revisar el TUO, ¿no? Para ver todas las faltas, para que traten en cada momento de no incurrir en alguna de ellas, ¿no? Bueno, en cuanto a la notificación de informes, esto es prácticamente ya casi lo último de esta exposición. La he tratado de hacer lo más rápido posible y me pareció interesante colocarla porque me parece una novedad. El artículo 6, numeral 6.2, dice que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Así estaba redactado antes este artículo 6, pero ahora se ha modificado y le han agregado este párrafo más. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. Es decir, que antes estábamos acostumbrados a que cuando la administración tenía que emitir una resolución,
en los considerandos, ¿no? En la parte considerativa, se decía, por ejemplo, ¿no? Que con informe número tal, de fecha tal, expedido por la subgerencia tal, se señala tal cosa, ¿no? Que con informe tal, número tal, ¿no? Y así, digámoslo así, que motivaban la resolución y finalmente emitían el fallo. Y solamente se notificaba al administrado la resolución. Bueno, ahora señala que si esa resolución se sustenta, ¿no? En ese informe, ¿no? Este informe, que sirve de fundamento a la decisión, también tiene que ser notificado. Es decir, que si una resolución dice que por tal informe que se ha hecho es el sustento de esta, ¿no? de esta resolución, tendrá que notificar tanto la resolución como el informe, ¿no? Y yo he estado buscando algunos comentarios, si algunas páginas web, si algunas consultorías han hablado de esto o se han hecho algún comentario. Generalmente no lo han tomado en cuenta porque, bueno, es un párrafo que se ha agregado y no sé si se han dado cuenta que esto significa que ahora que ya no se notifica solamente la resolución. Y no es que sea ahora una carga más que hay que sacar más fotocopias o imprimir más hojas, sino que ahora lo que está posibilitando, como lo dije, con el expediente electrónico y la notificación electrónica, es que nos da la posibilidad de escanear los documentos y notificarle por correo electrónico a la persona. Es decir, que no implica necesariamente que vamos a tener que imprimir más hojas o sacar más fotocopias, sino que lo podríamos imprimir, escanear y enviar por correo electrónico. Bueno, eso es en cuanto al tema. Y finalmente, les quiero decir que el Decreto Supremo 06-2017-IUS, que aprueba el texto único ordenado del procedimiento administrativo general, que fue publicado el 30 de marzo, ha sufrido ya una fe de rata, que significa ha habido ya una corrección, ¿no? Corrección de errores que tiene este Decreto Supremo. Y esta corrección, de verdad que yo tuve, digámoslo así, la suerte de darme cuenta cuando reviso yo diariamente las normas. Y diariamente estoy viendo lo que publica el peruano en sus normas legales, y por allí escondido, pues, ¿no? Decía fe de rata, Decreto Supremo 06-2017-IUS. Entonces, no sé, así como se dice, así de suerte, entro a ver qué se refiere y me encuentro con que han modificado, han corregido el artículo 134, en el numeral 134.5, han corregido el artículo 236, el artículo 259, generalmente lo han corregido cuando hacen mención a otros artículos, porque el texto único ordenado tienen que tener en cuenta que ahora los artículos se han movido. Digamos que el artículo 200 en la ley del procedimiento administrativo se refería a una cosa y en el TUO, ¿no? Ahora ya no es el 200, sino es el 209, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha movido, algunos artículos ya no están en la misma ubicación donde estaban, y por eso es que les decía que es necesario ver la norma aplicable al caso desde el momento de que se inicia el trámite para hacer referencia al artículo correcto. Si el trámite se ha iniciado, vamos a suponer el 2015, ¿no? Con la ley anterior, entonces se tiene que hacer referencia a los artículos con la ley anterior, ¿no? Y si el trámite se inicia ahora, ¿no? El día de hoy, entonces tendrá que hacerse todo con el TUO y con los artículos relativos y respectivos. Otra modificación que hay es que en el artículo 261, donde se habla del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Antes solamente se llamaba Registro de Sanciones. En el TUO está Registro de Sanciones, o sea, en esta fecha de marzo, miren, del 30 de marzo estaba solamente como Registro de Sanciones, y a pesar que en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1295, publicado el 30 de diciembre, ya se hablaba de que se crea este registro y se modificaba ese artículo, ¿no? De la ley, el TUO no lo recogió, y entonces se dieron cuenta días después y sacaron esta fe de rata y lo consignaron. Ahora ese artículo se titula o se denomina Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. En este registro, como ya les he dicho, se va a anotar, ¿no? Se va a tener una base de datos de todos los servidores civiles que tengan sanciones, tanto de suspensión como de destitución, ¿no? Entonces ahora se crea otro registro más. Como les dije, se están creando registros por todo, ¿no? Los abogados que ejercen mal su profesión ya también tienen su registro. También hay registro central de riesgo administrativo y ahora también hay otro registro nacional de sanciones contra servidores civiles.
Y también se modifica la sexta disposición complementaria. O sea, todo esto se ha modificado en una norma que está un poco escondida, pero se ha publicado el 30 de marzo. Así que si quieren verla, podrían chequearla allí en la página web. Cualquier cosa, si desean, por algún caso, la retroalimentación siempre es importante. Ahí está el correo electrónico, me pueden escribir. En caso que tuvieran alguna duda, motivarían también a que yo haga la revisión, ¿no?, de la norma y así poder de alguna manera dar alguna respuesta a la interrogante. Muchísimas gracias por su atención.